puerros se pueden plantar en diversos momentos del año. Depende también del capricho de cada hortelano. Sí, yo lo suelo plantar en 2 veces, una en mayo y otra en agosto. Se pueden poner en cualquier momento, no hace falta que sea esos meses precisamente. Entre planta y planta de puerro suelo dejar unos 20 centímetros de 25 para que se desarrolle mejor. Yo soy partidario de ponerlos en caballón, porque la tierra está más suelta, que si los pones llanos, pues la tierra se aprieta más. Los pongo a mitad altura del caballón, porque si lo pones muy abajo se puede ahogar de tanta agua, y si lo pones muy arriba igual no llega la humedad. En Porvenir existe una acequia que llamamos la acequia madre, y después hay otros canales más pequeños que van hasta los huertos. Para dirigir el agua hay unas tajaderas metálicas y con ellas se dirige el agua hacia donde quieres. El riego por inundación es el que generalmente se ha utilizado siempre. Ahora hay otros más modernos, como el de goteo. En la Huerta Vieja de Porvenir se va a modernizar el sistema de riego. Tendrán que hacer un embalse para luego distribuir el agua hasta cada parcela. Bueno, los puerros, como todas las plantas, una vez plantados, hay que regarlos para que agarren. Bueno, aunque yo soy partidario de poner los puerros en caballón, también se pueden poner en terreno llano. Utilizo una cuerda y así me salen las líneas rectas. Si lo plantas en caballón ya no es necesaria la cuerda porque se supone que el caballón lo has hecho recto. La cuerda se puede utilizar para plantar diversas cosas, lechugas, cebollas, en fin. Para plantar los puerros con una jala pequeña o un jadico se plantan mejor porque como pesa menos, pues lo manejas más fácilmente. Los puerros, una vez plantados, van creciendo poco a poco hasta que llega la época de la recolección. Se desarrollan muy lentamente. Desde que se plantan hasta que se recolectan, igual pasan 4 o 5 meses. Hay que maigar los puerros. Maigar es quitar las malas hierbas, porque si no le quitan fuerza a la mata. La mala hierba que crece solica, ¿verdad, papá? Sí, esta no hay que sembrarla. Esta la llamamos tocinera. Aunque la dejes al sol, se arruga pero no se muere. Y aguanta varias semanas, incluso Aunque sea un mes. a un mes. Esta es la tocinera, que crece de una forma algo rastrera, se va arrastrando, no crece mucho en altura, pero sí puede hacerse de un gran tamaño en horizontal. Aquí está, entre los puerros, y hay que maigar porque si no le resta fuerza. Esta otra mala hierba es rastrera, aquí tiene un tamaño pequeño, hace unos hilos muy finos, también se va arrastrando por el suelo y a veces, si crece cerca de la planta, se enrolla alrededor de ella como si fuera una planta trepadora. Esta otra mala hierba crece mucho en altura y esta parte final se pega a la ropa de una forma extraordinaria.
Papá, ¿esta mala hierba cómo la llamáis? ¿A esta que se pega a la ropa? Milleta. ¿Cómo? Milleta. Aquí están los puerros a la izquierda y pimientos a la derecha, que hace falta maigar, porque como se ve, están llenos de mala hierba y no crecen con tanta fuerza. Aquí tenemos ya la parte que he empezado a maigar y puede comprobarse cómo está mucho más limpio. La mala hierba es el enemigo número 1 del huerto, pues entonces hay que quitarla. Y se llama rascar, entrecavar, maigar. Las hierbas, si no se quitan, se chupan la humedad y no dejan desarrollar a la planta adecuadamente. Las hierbas tienen la mala costumbre de que no hay que sembrarlas, que nacen solas. Por el no quitar las malas hierbas lo llamamos maigar. Los puerros, como todas las plantas, necesitan humedad para desarrollar, pero no excesiva. Bueno, allí llamamos que la tierra tiene que tener tempero, quiere decir que ni está demasiado mojada, que sería barro, ni muy seca. El puerro, como crece despacio, pero desde que se planta hasta que se recolecta, pueden pasar varios meses. El tamaño depende de varias cosas. Si han tenido la humedad necesaria, si la tierra tiene suficientes nutrientes. Cuando cojo los puerros los limpio bien, le quito las hojas verdes, le quito las raíces para que se queden limpios, que a mí me gustan que queden bien limpios. Bueno, entre las variedades de puerros hay una que se llaman gigantes, es la que me gusta a mí, porque se hacen enormes, se hacen grandes, sí. Conviene pues enterrarlo, ponerle tierra alrededor para que no le dé el sol y se ponga blanco. Estos los tapas un poco, ¿no? Para que se queden blancos. Para que se queden más blancos. Si los hubiera puesto más hondos, hubiera sido más fácil taparlos. ¿Sabes? Qué grande. Es que hay de dos clases. Hay unos que son cortos y estos que son gigantes, que llaman, que son largos.